aprovechar todo lo que hemos estado escuchando en estos 2 días para tratar de ser lo más dinámico posible. Aprovecho que el doctor José María hace un momento habló acerca de la integración, porque prácticamente esa es una de las grandes ventajas de tratar de buscar cómo encontrar la versión óptima. Hace un momento los doctores Antonios mencionaban qué pasa con la parte de que si el modelo no converge. Eso nos ocurre cotidianamente. Desafortunadamente una cosa es el paper y otra cosa es cuando vamos al laboratorio y resulta que en la realidad el equipo no se comporta idealmente. Sí tiene pérdidas, sí existen áreas finitas, los tiempos de residencia y de reacción son finitos, entonces es complicado. Voy a tratar de ser muy breve y mi presentación está basada en la siguiente parte. Primero vamos a encontrar el meollo del asunto. ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, la población mundial como tal. El verdadero problema es de que habemos más de los que deberíamos de estar. Ya estamos, bueno, pues hay que encontrar qué hacer. La parte de la energía, así como todos los procesos, el verdadero tema es, si los recursos son finitos, pues tenemos que saber que hay que administrarlos. La siguiente parte es, ¿cuáles son los escenarios que dice la Agencia Internacional de Energía que serían los deseables, los probables y en los que actualmente estamos? La parte de lo que realizamos en casa, como dijo la doctora Gabriela, las propuestas termodinámicas que tiene UAM desarrollando en ese instante junto con otros colaboradores, y los retos técnicos que está suponiendo o que nos presenta para responder la red SUMA. Como mencioné al inicio de esta plática, el verdadero problema es que nuestras tasas de natalidad, de mortandad y nuestros índices de crecimiento, pues desafortunadamente no son lineales. Depende de muchas condiciones. Por ejemplo, la evolución de la población está en función de los elementos sociales, culturales, regionales, incluso la ecuación de Kaya, que no presento aquí, está basada en cómo regionalizamos para poder saber cuánto emitimos. No emitimos igual que en Asia, que en América. Es diferente el tipo de sociedad en la que nos desarrollamos. Este gráfico no es el más afortunado, pero nos permite tener una idea, lo publicó el Clarín hace un poco de tiempo, para determinar cómo es que, con base en datos de la ONU, cómo es que nos estamos desarrollando. No sé si tengo apuntador, tenemos algún apuntador, o si no me acerco. Con este. Gracias. Desafortunadamente, el problema es que la sociedad, originalmente del año 4 siglos antes de nuestra era y hasta el año 1500, teníamos una serie de variaciones muy interesantes y un tipo de esperanza de vida realmente discreto. A partir de que en 1500 surge una serie de desarrollos sépticos, empezamos a tener expectativas de vida mayores. Los modelos lineales indican que vamos a crecer en este tipo de sistemas, pero es algo curioso, en realidad la población no es lineal, la población es geométrica. Sin embargo, existen algunas tasas de natalidad que hace que los países se estén avejentando algunos y algunos otros, como mencionó la doctora Carvajal, están llegando a sus desarrollos económicos, en los cuales existirán diversas tasas de natalidad y de mortandad. Entonces, como les comentaba, no es el más afortunado. Lo que sí sabemos es que estamos distribuidos de esta manera. Tenemos la parte asiática, la parte africana, la parte latinoamericana, la parte europea, y esto como tal nos genera un aspecto de reto tecnológico. ¿Cómo garantizar el alimento para todos ellos? ¿Cómo garantizar los servicios para todos ellos? Eso realmente es algo complicado. No tenemos una respuesta sencilla. Lo que mencionaba el doctor José María hace un instante es real. La parte de hibridar sistemas para poder encontrar soluciones va a ocurrir todo el tiempo. En las políticas públicas que se tienen de los diferentes países, la Agencia Internacional de Energía está tratando de hacer un esfuerzo de unir talentos para determinar hacia dónde nos estamos dirigiendo con las tecnologías actuales. La respuesta no es muy buena. Desafortunadamente me gustaría tener muy buenas noticias, pero no las tengo. El problema es que nosotros somos una entidad, nosotros como humanos somos una entidad que consume una cantidad impresionante de recursos. Si
si todos consumiéramos recursos como en Alemania, necesitaríamos 3 planetas para poder estar satisfaciendo nuestras necesidades. Si nos vamos a cómo están consumiendo en Costa Rica, pues necesitaríamos solo una 10ª parte del planeta, pero pues ni somos Costa Rica ni somos Alemania, sino que somos una cantidad muy heterogénea de consumismo. Entonces, si nos vamos a los sectores que la Agencia Internacional dice, pues vean que acá hay 127 heptajoules para el caso de la energía que se utiliza en la industria mundial. En el caso del transporte, que es uno de los escenarios más complejos, porque todos los días puede ser que no comamos, pero sí nos transportamos. Entonces, tenemos 105 heptajoules que estamos consumiendo anualmente. Evidentemente, esa parte viene derivada de los consumos de petróleos. En el caso del sistema residencial tenemos 89 y viene derivado de carbón, gas natural, biomasa. Refinerías también, aquí hay una pequeña sección que aparece de las refinerías. En el caso de los servicios, pues es una cantidad pequeña de 32 y está distribuida de carbón, biomasa y gas natural. Y este es el peor escenario que tenemos. De acuerdo a la termodinámica, no podemos realizar ningún proceso 100% eficiente. Es imposible, es improbable que nosotros realicemos si obtengamos toda la conversión térmica a trabajo. No va a ocurrir. Y eso nos da un valor realmente grande. 157 heptajoules son desechos de las plantas de generación, cogeneración o refinerías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo les dije, no tenía buenas noticias, pues sigo sin ellas. El problema es que la industria tiene un 24.75% de la participación energética, el transporte un 20%, pero las pérdidas tienen un 30.21%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que somos ineficientes. La respuesta es muy sencilla, somos ineficientes en nuestra forma de obtener la energía que cotidianamente nos da los satisfactores. Si nos vamos a analizar esta parte de las pérdidas, vean que estamos hablando de una cantidad realmente muy problemática. En el caso de una desafortunada expresión europea, diríamos, pues hay un elefante en la habitación. Es evidente que tenemos un problema de que estamos haciendo malas cosas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Hay varios escenarios. Voy a dedicarme al escenario mexicano, que es mucho menos complejo o más cercano para mi entender que el escenario mundial. Voy a pensar qué va a pasar en México al 2050. Voy a pensar que tengo una base de proyección del 2012 con 116 millones de habitantes y voy a pensar que para el 2020 el número de personas en edad laboral que participan en ese sector productivo será de 82.6. No es el total de la población, solo las personas económicamente activas. Y en el 2050, dada la desaceleración del crecimiento poblacional, tendrá 85.5. Esto es interesante, dado que, como mencionaba la doctora Cabal al inicio del día de hoy, los procesos de desarrollo de los países tienen un máximo, y a partir de ese máximo y los compromisos adquiridos en 2010 y 2015 en París recientemente, pues nos hacen entender que debemos de ser más eficientes, y esto se refleja en la población. Nos vamos a avejentar, en un momento más llego a esta parte, pero en la realidad es que para esos escenarios nosotros vamos a tener que estar generando cerca de 2.2 millones de empleos anuales. En el caso de 2050 tendremos que generar una cantidad menor, pero no es tan menor, es realmente 1.9 millones de empleos anuales. En esos entonces tendremos 32 millones de personas que no estarán laboralmente activas en el 2020 y de 28 millones que no estarán laboralmente activas en el 2050. Sin embargo, vean que nuestra población se va a estar avejentando. En el 2020 tendremos a personas con más de 65 años a prácticamente 100 millones. Y en el caso del 2050 a 23.1 estarán en el caso de personas con más de 65 años. Esto es algo complicado porque lo que dice es que los mexicanos, conforme pase el tiempo, vamos a estar avejentándonos. Eso pues es un problema en el que dice que la tasa de natalidad como tal se va a estar viendo disminuida. Vamos a ver las emisiones de México para tratar de entender este elefante que tenemos en la habitación. El escenario como tal, el más complicado, con business as usual, como mencionaba la doctora Cristina, es que nosotros lleguemos a un escenario de calentamiento muy desfavorable, en el que tengamos 6 grados centígrados de acuerdo a la Agencia Internacional, cuando deberíamos de estar tratando de tener escenarios menores, de alrededor de 1.5 grados centígrados. Y
Una de las preguntas que hizo uno de los doctores que actualmente nos acompaña es ¿qué pasa con la agricultura? ¿En realidad es contaminante? Vamos a entender que aunque fuera muy contaminante la industria de los alimentos, es un necesario. No podemos decir, pues vamos a dejar de consumir y todo lo vamos a convertir en biocombustible. No va a ocurrir eso. Todavía necesitamos de consumo agrícola porque no hacemos fotosíntesis los humanos. Entonces, pues tendremos que estar comiendo vacas, no hay opción. En tacos sería mejor, pero bueno. La parte de servicios es un gran consumidor, la parte del transporte sigue siendo un consumidor, la parte de otros incluye agricultura, silvicultura, pesca, industrias de energía diferentes a la electricidad, sin embargo es un porcentaje grande en México. Y en la parte de conversión eléctrica, que es el que nos ocupa por diferentes tecnologías, es un 29%. ¿Qué pasa con los escenarios de captura de carbono? Pues malas noticias, aún con nuestros escenarios al 2050, que es esta, desafortunadamente, disculpen, aquí el gráfico no es tan favorable que me diga el escenario al 2050, nosotros estamos aquí en el 2016, ¿cómo nos veríamos? Bueno, pues con captura de carbono no tendríamos suficiente para poder hacer un escenario de cambiar del 6 a 2 grados centígrados. En el caso de que utilizáramos todo el esquema o el mix de energías renovables, tendríamos una reducción en emisiones de 0.9 gigatoneladas de CO2 anuales a 0.7 gigatoneladas de CO2, lo cual es un esfuerzo muy interesante. Imagínense que llegáramos a estos escenarios que hemos prometido en París los mexicanos y que digamos, sí, vamos a renovables, y que el 40% fuera renovables, bueno, pues tendríamos esta reducción. Estamos prácticamente cambiando la tendencia que sería de crecimiento a una ligera disminución o a una tendencia a mantener constante el CO2. ¿Qué pasa si hacemos sustitución de combustibles fósiles? Pues solo cambiamos de 0.9 a 0.8. En el caso de que hagamos un combo en el que digamos, bueno, pues vamos a hacer captura de carbono, vamos a incluir renovables, vamos a hacer sustitución de fósiles e incluso vamos a utilizar nuestra planta nuclear, pues cambiaríamos de 0.9 a 0.5 y solo entonces veríamos que tenemos ya un cambio en la pendiente. Eso sería algo excelente. Sin embargo, no llegamos al 1.5 grados centígrados de calentamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguimos siendo ineficientes. Aquí está el verdadero secreto que tenemos que hacer como mexicanos. Habrá que generar con todo este tipo de modelos, con nuevas tecnologías de intercambios, esta parte con el uso eficiente de energía. Estos son datos tomados de las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía. Solo cuando podemos integrar la parte de captura de carbono, renovables, uso eficiente de energía, cambio de petróleo por otros combustibles y en la nuclear, cambiamos de 0.9 a 0.3 gigatoneladas anuales. Entonces, ok, ya vimos cuál es el problema. El problema es de que somos muchos, vamos a seguir siendo muchos y consumimos ineficientemente. Bueno, hace un momento el doctor José María también mencionó, y que aprovecho su plática, que la tecnología de punto de pliegue es de las más sencillas, en la que determinamos corrientes calientes, corrientes frías, y tratamos de generar intercambios. El doctor Cerezo hace un instante preguntaba, bueno, ¿por qué solo un tanque y no 9 tanques en los que tengamos diferentes niveles térmicos y que podamos aprovecharlos en lugar de, como mencionó el doctor Ortega, tomar agua caliente y mezclarla con agua fría y darle al traste al sistema energético? No, entonces lo que necesitamos es hacer un escenario que no es sencillo. Habrá que identificar intercambiadores de calor, habrá que generar intercambios de calor con bombas de calor tipo 1 y tipo 2. Y aquí viene el verdadero reto que tenemos en WIRE. Cuando nosotros vemos los papers, bueno, pues resulta bien padre que encontramos para un nivel térmico y su uso eficiente que tomamos calor de baja entalpía y hacemos intercambios ya sea con intercambiadores de tipo convencional o con bombas de calor para tener usos eficientes. Pues eso se ve bien padre en el paper. Cuando intentamos hacerlo en los laboratorios, pues resulta que no son tan eficientes. Necesitamos típicamente para que eso ocurra sistemas de compresión. Esto estaría bien cuando utilicemos sistemas mecánicos con renovables. Esa sería la parte de integración que tendríamos que explorar. No se trata de que utilicemos una bomba de calor mecánica colocada a un sistema que viene de combustibles fósiles. Eso como tal no resultaría inteligente. Al final les explicaré por qué. En el caso de que tengamos bombas de calor tipo 1, pues lo que tendremos que utilizar es energía que ya está
disponible por los alrededores, ya sea que sea del río que está cercano, del aire e incluso del suelo. Esta parte ha sido muy interesante y en el semigeo como tal existe una parte atractiva para poder extraer energía y poder generar aplicaciones a partir de ciclos termodinámicos de bombas de calor por absorción. Las bombas de calor por absorción, utilizo esta diapositiva rápidamente para explicarla, lo que hará es de que dependiendo de dos ingresos de energía tendrá dos salidas de energía en operaciones unitarias independientes. Una de ellas es una desorción y la otra de ellas es una evaporación. Y el hecho de que se tenga calor latente nos permite obtener una cantidad de energía, pero a un nivel térmico inferior. Sin embargo, acá hay una ventaja. Imagínense que por cada unidad térmica que yo tenga que ingresar al sistema, obtendré 2 unidades térmicas útiles al proceso. Eso no implica que se va a generar energía de la nada. No, no ocurre de esa manera. Tendremos que tomarla del aire, del agua o del suelo para que se realice el intercambio. Una de las tecnologías más interesantes que hemos analizado durante varios tiempos en el grupo de la UNAM y en el grupo de Múnich es que se tienen sistemas de absorción en el que a partir de energía de baja entalpía, una parte se utilice para generar un intercambio de presión y otra parte se revaloriza. Entonces, aquí es algo que aparentemente resultaría en una generación entrópica que disminuiría la eficiencia. Es cierto, no voy a obtener el 100% de la energía, pero nunca lo hago. Pero si esta es de la parte que estamos desperdiciando en cada una de las refinerías, entonces el potencial que tenemos de recuperación es muy grande. ¿Qué pasó? Bueno, pues construimos varios dispositivos. El primero como tal, un transformador térmico de una etapa, lo probamos y ok, hay una sorpresa interesante. Resulta que en el proceso de absorción podemos obtener hasta 152 grados con calores de desecho de 90. Claro que no se obtiene el total del calor de desecho que estamos ingresando, sino solo entre un 12% y hasta el 50%. Bueno, en realidad el 47%. Avanzamos en este tipo de sistemas, generamos algunos otros ciclos y vimos cómo se estaban comportando. Y notamos ineficiencias. Migramos a otro tipo de tecnología y utilizamos intercambiadores de placas con las consecuentes procesos de fenómenos de transporte que tuvimos que resolver para lograr las operaciones unitarias con áreas finitas y caídas de presiones más grandes. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues lo que hemos hecho es que hemos avanzado en el conocimiento real. Del paper ya no nos confiamos tanto. Cuando vemos todas las 16 suposiciones de los modelos, sabemos que muchas de ellas no se van a cumplir en la realidad. Esto de que hay pérdidas al ambiente y que las puedo despreciar no es real. Tengo que saber cuánto es lo que realmente se está mandando al ambiente y aunque yo lo aísle, tengo pérdidas al ambiente y tengo irreversibilidades. Y lo que les comentaba, después de que hemos analizado que sí es posible hacer intercambios con calor de desecho, pues hemos visto que cuando colocamos algunas bombas de calor geotérmicas, pues entonces, como mencionó el doctor Israel, pues vamos a tener impactos naturales. No es que yo tengo este equipo y que automáticamente con esto se soluciona el proceso energético. No, desafortunadamente cuando yo tengo este tipo de equipos, pues resulta que tengo impactos naturales. Conclusión, el verdadero problema es que nuestra energía como tal va a ser finita y mientras más efectos de transferencia hagamos, más ineficiente vamos a ser. Lo ideal sería consumir la energía localmente. No lo estamos haciendo. Tenemos que hacer transportes de refinerías, tenemos que hacer una gran cantidad de procesos y cada vez que construimos un equipo tenemos impactos locales. Entonces, esto nos hace una muy desafortunada planteamiento de procesos termodinámicos. ¿Son posibles? Sí, son posibles. ¿Energéticamente son viables? Sí. ¿Son costosos? Muy costosos. Tendremos que hacerlo, pues tendremos que generar los escenarios de optimización de costos, optimización de áreas y buscar nuevos materiales para que esto ocurra. Entonces, lo que comento es que para hacer esto, pues evidentemente no lo hago solo. Afortunadamente hay una gran cantidad de personas que se dedican a decir, bueno, yo quiero entrar a la parte de sustentabilidad, quiero involucrarme en algún proceso y desde el servicio social se involucran a analizar fenómenos de transporte, caracterización físico-química de sustancias. Algunos de ellos derivan en tesis, algunos otros se integran a la industria y participan ahora para CFE y están haciendo integración de procesos. Algunos de ellos se quedan en el posgrado
Algunos de ellos en este instante están haciendo proyectos de sustentabilidad para ver si son factibles realizar este tipo de análisis en sistemas de energía renovables o integrar sistemas de bombas de calor, ya sea tipo 1 o tipo 2 a sistemas de renovables. Hay doctores que colaboran para la parte del estudio de fenómenos de transporte y materias simultáneos. Y bueno, pues aquí se requiere, así como lo mencionó el doctor Ponce Ortega, un gran know-how de cómo plantear las ecuaciones de transporte, cómo resolverlas, y cuando encontramos la solución y vemos que en la realidad no corresponde, bueno, pues replanteárnoslas, como dijo el doctor Antonio. Y bueno, las instituciones que colaboran con este tipo de equipos y los datos, pues evidentemente son un montón, son la UAM, CONACYT, la UNAM, la Rovira y Virgili, la Castilla-La Mancha, el Conservatorio Nacional de Artes y Ciencias y el Tecnológico de Múnich. Mi contacto para aquellos que quieran hacer servicio social o tesis de maestría, bueno, pues siempre serán bienvenidos, me pueden googlear con este número de usuario. Y bueno, pues yo he sido breve para que escuchemos el mensaje del rector, si mal no recuerdo, que tenemos que hacerlo. Y preguntas, pues con gusto o en la hora del café.